may ask me how Saludándoles en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy estamos en nuestra sección del día lunes, Sabiduría Bíblica. Sabiduría Bíblica. Y qué mejor que comenzar la semana revestido de la sabiduría de Dios, expresada a través de las páginas, de las líneas y de las hermosas palabras que se desprenden de la Santa Biblia. Y hoy quiero que veamos un pasaje en específico del libro de Proverbios en su capítulo 18. Este es un capítulo muy, pero muy interesante, que presenta varias temáticas en una consejería directa y muy simple. Y esto es lo que hace extraordinario a este libro y a todos los libros de sabiduría de la Biblia, pero también es muy en especial este capítulo 18. Una de las formas del libro de Proverbios es los proverbios antitéticos, donde muchas veces a través de contrastes obtenemos lecciones. Cuando ponemos dos contrapuestos, dos cosas que son totalmente opuestas, y podemos llegar a una conclusión que sirve de lección objetiva. Y este capítulo 18 no es precisamente proverbios antitéticos, no pone cosas contrarias como para comparar, pero sí presenta ciertas áreas del individuo en el cual podemos meditar mucho. Lo que vamos a observar hoy día tiene que ver con qué sale de nuestro corazón y qué decimos con nuestros labios. Hay una temática también de el mal resultado de la negligencia en todo lo que hacemos. Toca varios tópicos, muchos temas. Incluso hay un par de versículos en este pasaje, en este capítulo, que habla cómo observaba el proverbista lo que es la depresión. Entonces creo que vamos a estar revisando cada tanto bastantes partes de este hermosísimo capítulo 18. Pero hoy quiero que meditemos bajo el título Cuidando lo que pensamos, cuidando lo que hablamos. Cuidando lo que pensamos, cuidando lo que hablamos. Se recuerda que el Divino Maestro enseñó que no es lo que entra al corazón del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón. Ahí en San Mateo 15 también lo expresa muy claro. Ahora, entendamos algo, por favor. El Señor usó esa coyuntura, usó esa expresión verbal, gramatical, esa forma expresiva para dar énfasis a la hipocresía religiosa de los fariseos, que se cuidaban en la forma en que comían y se cuidaban mucho de lo que comían. Pero el Señor le dijo, miren, todo eso no sirve para nada, porque finalmente lo que comas, independientemente de cómo lo comas o lo que comas, finalmente va a la letrina. Eso no merece mayor explicación, usted entiende. Pero de lo que hablaba el maestro, obviamente igual tiene que haber una preocupación con qué alimentamos nuestros pensamientos. Así como que también, de alguna manera igual, tampoco podemos echarle cualquier chatarra al estómago porque nos va a producir un daño. Tampoco podemos echar cualquier basura a nuestra mente porque nos va a perjudicar espiritualmente, psicológicamente. Y una vez afectado esa parte o afectada esa parte del corazón que tiene que ver con la mente, con las emociones, con los pensamientos, con los sentimientos, esa parte profunda del alma, lógicamente que ahora de ahí va a fluir todo lo negativo y sí va a afectar al ser humano.
Todo lo que sale del corazón sí afecta. De ahí salen los robos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Todo lo que tiene que ver con obras de la carne que afectan al individuo. El autor de Proverbios va a enseñarnos algo similar. Y le pido que me acompañe a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículos 4 al versículo 8. Proverbios capítulo 18, versículos 4 al 8. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y su palabra dice así: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Amén. Qué manera más sencilla, más extraordinaria de ilustrar ciertas conductas humanas que son perjudiciales. Comienzo por la central. Mire, de ahí volvemos al punto de cómo pensamos, qué decimos, y eso hay que cuidarlo. Mire lo que dice el versículo 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice nuestro Dios que Él no tendrá por inocente al culpable. Y la única forma de que el culpable pase por inocente es que se arrepienta genuinamente. Ese contexto del libro nos habla más de 100 años desde que Dios había perdonado a Nínive, la capital del imperio asirio, en los días de la profecía de Jonás. Pero ahora, en los días de la profecía de Nahum, el juicio ya estaba decretado. No había marcha atrás, porque los de Nínive presentaron un arrepentimiento superficial, externo. Y Dios exige que las cosas se hagan en justicia. Jamás Dios va a avalar declarar justo al culpable y que esto dañe el derecho del que sí ha caminado en justicia. Entonces, de alguna forma entendemos que Dios va a pedir cuenta de todo lo que hagamos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos, sobre todo de las palabras necias que muchas veces salen de la boca. El apóstol Pablo enseña a los hermanos de Éfeso, está en la carta a los Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. También enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También hay un dicho humano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, en esta aplicación de día lunes con respecto a sabiduría bíblica, estamos aprendiendo algo fundamental. Dios es un Dios justo y quiere que su pueblo sea un pueblo inteligente, un pueblo entendido. Él jamás va a actuar como un compadre. Acá en Chile decimos compadre a ese que nos dice: no te preocupes, yo me arreglo. En otros países le llaman las tranzas. En México, por ejemplo, la policía corrupta, en vez de multar según el caso,
acepta coima, acepta una mordida. Se venden, se prostituyen. Y jamás Dios va a avalar la prostitución del derecho. El que es culpable tiene que pagar. Y no puede ser que el justo se vea complicado por esta mala conducta. Ahora, si esto lo amplificamos, todos éramos culpables y dignos de muerte. Y Dios, que no acepta soborno, tuvo que desatar toda su ira de juicio del pecado sobre su propio Hijo. Ahí está la extraordinaria justicia de Dios. Amén. Ahora vámonos a la sección que tiene que ver con cómo pensamos, cómo hablamos y las consecuencias que esto puede traer. Cuando dice aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, desde la lengua original, que sería el hebreo, está diciendo algo así: abismo sin fondo. Abismo sin fondo son las palabras de la boca del hombre. ¡Wow! Abismo sin fondo. Porque lo que decimos denuncia lo que pensamos. Podemos ser los más hipócritas que nos imaginemos, pero si somos capaces de discernir incluso el lenguaje no verbal, porque el cuerpo acusa cuando alguien miente, cuando alguien es un hipócrita, cuando alguien va a traicionar. El cuerpo no miente, el rostro no engaña, por muy artista que alguien sea. Pero a momentos, si sabemos escuchar con un oído espiritual la forma de expresar las palabras dichas, una entonación o una palabrita suelta dentro de una oración expresada, va a manifestar lo que está en lo profundo del corazón humano. Literalmente un abismo sin fondo es el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice y da a entender claramente que ni el propio hombre conoce lo profundo de su corazón. Solo Dios lo conoce. Dios es el único que conoce a fondo el corazón humano. ¿Por qué cree usted que en Isaías 55, 7 en adelante comienza a decir Dios también que sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos los nuestros? ¿Por qué? Porque en nosotros hay todavía, incluso déjeme expresarlo hacia el creyente, todavía hay una naturaleza que está recibiendo una transformación. El nuevo nacimiento que involucró la salvación y la adopción como hijos de Dios, ese es un suceso, ocurrió de una vez. Bendito el Señor. Pero todo el transitar del caminar, que la Biblia le llama el periodo de la santificación, tiene que ver con un cambio gradual de naturaleza. Y es aquí donde principalmente el creyente tiene que aprender a discernir lo que está en su propio corazón. No solo dejarle la tarea a Dios, porque Él efectivamente nos conoce a fondo, nos conoce mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos. Sin embargo, es una responsabilidad y un deber individual del creyente en esa comunión con Dios, ir reconociendo sus debilidades, sus falencias, qué área todavía está muy débil y sensible al pecado en su propio corazón. A veces el creyente lo que más falla es en los dichos, así como en los hechos. Cada tanto el creyente también dice palabras rápidas de compromiso y fallamos. Cuenta conmigo, hermano. Amén, mi pastor, ahí voy a estar. Y de la nada muchas veces surge una excusa barata. No voy a poder estar. No estaré. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó la palabra comprometida? ¿Dónde quedó ese testimonio de un hombre o una mujer veraz en las cosas de Dios? Estoy claro, hay momentos que vamos a fallar sí o sí. Y eso sí que tiene peso,
cuando decimos que son circunstancias de fuerza mayor. Contra eso no se puede hacer nada. Quizás no estuvo en la plena voluntad de Dios y Dios mismo impidió que cumpliésemos cierta palabra. Pero me estoy refiriendo a este punto donde a veces, porque nuestro corazón es un abismo profundo que solo Dios conoce, pensamos rápidamente, hablamos rápidamente y estamos en falta. Mire ahora, aquí viene un contraste. Aquí tiene un poquito de lo que son contrastes en Proverbios. Y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Desde su lengua origen, arroyo que rebosa tiene la idea de torrente de invierno. Torrente de invierno. Acá en Chile nos vimos afectados no más allá de un mes atrás, estando en invierno, sobre todo en la zona central de Chile, con grandes crecidas de río por el gran afluvio de agua. Fue demasiada el agua que cayó a través de las lluvias. Y era impresionante ver imágenes de cómo esos ríos, incluso arroyos pequeñísimos en su tiempo, y es más, lugares en donde en el verano no había nada, solamente un cauce seco, llevaba impresionante cantidad de agua, agua que arrastraba y destruía todo a su paso. Y aquí está el comparativo. La sabiduría es como ese arroyo impetuoso que puede proyectar y propulsar al hijo, la hija de Dios, firme, constante, hacia la meta y objetivos trazados por Dios. Pero en su contraparte, ese abismo profundo que es el corazón humano, que muchas veces se delata a través de la boca y los labios, también es igual de fuerte en esta situación. Entonces, va a depender de mucho de con qué sabiduría actuamos, cuáles van a ser nuestros pensamientos enfocados a qué, y qué va a ser lo que va a decir nuestra lengua. Porque así como el agua es el elemento vital, también puede ser un elemento mortal. La misma agua que da vida puede destruir. Y quedó evidenciado incluso con el primer gran juicio, que fue el diluvio, un juicio de agua. No sea cosa, iglesia, que por no pensar, meditar profundamente a la luz de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, emprendamos, valga la redundancia, empresas, entremos en negocios, entremos en proyectos, y no estoy hablando específicamente de negocios y proyectos y empresas económicamente hablando, materialmente hablando. Me estoy refiriendo que muchas veces por no pensar con cordura, los cristianos nos metemos en problemas. Y cuántas veces también, por no saber, no solo pensar, sino permitir al Espíritu Santo que refrene nuestra lengua, nuestra propia lengua se va transformando en la espada que atraviesa nuestro corazón. Muchas veces, sobre todo en las áreas del pentecostalismo, asumimos que un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo es una mujer que profetiza y habla en muchas lenguas. Escúchemelo, soy un hombre y como pastor, ministro de la palabra e instrumento en las manos del Señor, soy un hombre que creo en la doctrina del continuismo, es decir, creo firmemente que los dones están activos. Amo los dones, los poseo de parte de Dios, ellos me poseen por la persona del Espíritu Santo, pero sé que es algo sublime,
algo de mucho peso, de mucha responsabilidad, donde hoy por hoy muchos están haciendo una caricatura, están llegando incluso a la blasfemia contra el Espíritu Santo y ya están en las más profundas tinieblas del abismo de su corazón y no se han dado cuenta. Para nada estoy en contra de los dones y su ejercicio. Me libre el Señor de eso. Pero, el hombre y la mujer llenos del Espíritu Santo, más que los que manifiestan los dones carismáticos, los dones del Espíritu en ejercicio, es el hombre y la mujer temerosos de Dios, que son tardos en el hablar, prontos en el oír y tardos en la ira. Eso enseña el libro de Santiago, su primer capítulo. Porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. El hombre y la mujer llenos del Espíritu Santo son los que su vida está controlada por el Espíritu. Y son los que la lengua ya está en manos del Señor, está en manos del Espíritu Santo. Entonces, una vida controlada por el Espíritu de Dios y una lengua en sujeción al Espíritu Santo para no quedar casado en entredichos que nos van a perjudicar, es la norma de entender realmente dónde está la llenura. Y esto debe ser constante del Espíritu en el corazón del creyente. Ahora mire, vamos a los versículos finales. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Qué sería terrible que un cristiano actúe como un necio? Un necio es un tonto, un estúpido. Ese es el lenguaje desde la lengua origen. No lo estoy diciendo yo ni quiero ofender a nadie, por favor. Pero cuando la Biblia habla del necio, está hablando del estúpido, del que no tiene conocimiento, del que no tiene cordura, de aquel que no tiene una revelación mayor. Este siempre va a abrir su boca y va a haber pelea, contienda. Y cuando habla de los azotes que llama, son las consecuencias negativas que va a acarrearse hacia él o hacia su entorno. Versículo 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la historia o es un abismo profundo de un corazón engañoso, perverso, Jeremías 17:9, o ese torrente de agua de invierno, ese efluvio de invierno que nos proyecta hacia la meta si somos dirigidos realmente por el Espíritu de Dios? ¿Y qué decir del versículo 8? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¡Wow! Muchas veces corre un rumor. Me dijeron, escuché, pero nadie muchas veces se sienta a analizar si lo que está diciendo es real. Y a veces un hecho menor se transforma en algo terrible, donde la imagen de un individuo, de una persona creada como tú y yo, en imagen y semejanza de Dios, un prójimo y a veces un propio hermano de congregación, es despedazado porque hubo alguien que no supo callar la lengua y comenzó una seguidilla de comentarios, y cada quien le fue agregando, y la información original de lo que ocurrió, hasta cuando esa pobre alma queda despedazada, es una exageración total. No hay cosa más terrible que a veces, congregacionalmente hablando, esté presente el chisme
Cristianos chismosos, claro que los hay. Algo está ocurriendo en la lengua que nos está ejercitando para lo que corresponde. No destruyamos la imagen de un hermano. No hablemos más de la cuenta. Y voy cerrando en una sola conclusión. Somos de aquellos que todavía el corazón es un abismo profundo que llega a ser tenebroso, o vamos a ser del grupo de ese torrente de invierno lleno de caudal de agua que salta para vida eterna, sabios en la opinión de Dios, no sabios en nuestra propia opinión. Consejo: muchas veces hay jóvenes que nos dan lección a los que tenemos más edad. A veces hay ancianos que algo pasa en ellos y no son ancianos reverentes, que no están dando un buen ejemplo a los más jóvenes. Pero sea el anciano que debe dar un porte reverente, o sea el joven que tiene que tener un buen testimonio para que ninguno tome en poco su juventud, como el apóstol Pablo aconsejaba a un joven Timoteo, sin importar la edad, el sexo, la posición económica ni el rango que tengamos, principalmente como hijos de Dios. Para allá apunto. Debemos meditar mucho qué pensamos, qué decimos, qué hablamos. Consigna y lema para el día de hoy. Debo meditar profundamente en mi corazón para después hablar. Muchos dicen: yo digo lo que pienso. Digamos, pienso muy bien lo que digo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes. He loves me so. Yes, he will. I can feel his hand in mine. That's all I need to know. I can feel